Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión les voy a platicar cómo fue la primera reacción de mi familia y de la familia de mi esposo cuando se enteraron de nuestro amor. Si es la primera vez que estás viendo este canal, yo soy una mexicana que está casada con un turco y vivimos aquí en Turquía. Así que les voy a contar a detalle cómo fue todo desde el principio, las reacciones de ambas familias. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, primeramente les voy a platicar cómo fue la reacción de mis suegros cuando se enteraron de que mi esposo estaba en una relación a distancia con una mexicana. Y bueno, la primera reacción de sus papás fue preguntarles que si yo no usaba drogas, porque como ustedes saben, siempre lo que llega de cada país a otro país siempre son cosas negativas por las noticias. Siempre llegan cosas malas y es lo que nosotros nos enteramos cuando no investigamos. Entonces, aquí en Turquía, ahora que yo estoy viviendo acá, me doy cuenta de que llegan muchas noticias de México y pues no siempre son noticias agradables, siempre son noticias de violencia, de drogas. Así que lo primero que le preguntaban a mi esposo es que si estaba seguro que yo no usaba drogas. Pues ya mi esposo le dijo que no todo el mundo en México usa drogas, pero es lo que se suele creer. Después, cuando ya mis suegros vieron que la relación iba más en serio, porque mi esposo ya les había dicho que esto sí era en serio, lo primero que quisieron saber mis suegros era si mi familia aceptaba a mi esposo. Mi suegro me contactó rápidamente por Facebook y me preguntó que si mi familia aceptaba a su hijo, que si estaban de acuerdo en esa relación. Y pues bueno, yo le dije que sí, que sí lo habían aceptado y que no había ningún problema. Pero cuando yo le dije eso a mi suegro, yo sí sentí como que él se quedó más tranquilo. Y lo que mi suegra decía es que a ella no le importaba la nacionalidad, sino que ella quería ver a su hijo feliz, que a ella no le importaba si yo era mexicana, turca, que solo quería ver a su hijo contento. Y bueno, eh, hubo otra familia que sí le decían a mi esposo, no se te ocurre mandarle dinero porque de seguro te va a estafar. Se usa mucho en internet esto de las estafas. O si le mandas dinero, ya no va a venir a Turquía, te va a bloquear de las redes sociales. Y era algo muy chistoso porque, bueno, es obvio que mucha gente iba a reaccionar así. Incluso amigos de mi esposo no le creían, pensaba que yo estaba jugando con mi esposo. Y le decían, no, al rato te va a votar. Y qué tan fácil, porque con un bloqueo que te haga en redes sociales ya no la vuelves a saber de ella. Entonces, así fue como reaccionó la familia. Ya cuando mi suegro miró las cosas ya ahora sí más en serio, él le preguntó a mi esposo que si realmente él estaba seguro de que me quería o que tenía algún sentimiento fuerte hacia mí, porque no era cualquier cosa que yo viniera desde México a Turquía y solo por él. Entonces, él estuvo preguntando constantemente a mi esposo, fíjate bien lo que vas a hacer, quiero que estés seguro de tus sentimientos porque yo no quiero que tú juegues con ella. Y todo el tiempo le estuvieron preguntando eso a mi esposo. Después mis suegros se pusieron en contacto conmigo, me hicieron la primer videollamada porque querían conocerme, aunque no hablábamos el mismo idioma, querían ver mi cara, mis facciones y ver qué impresión les daba. En ese momento cuando estábamos en videollamada, mi suegro se dio a entender y me dijo que quería conocer a mis papás. Y pues bueno, yo les puse en la cámara a mis papás para que ellos lo conocieran. Ahorita les voy a contar la reacción de mis papás también desde el principio. Y bueno, mis suegros siempre estuvieron de acuerdo, pero siempre estuvieron preguntándole a mi esposo que si realmente me quería. Hubo también otro familiar de mi esposo que le dijo que yo no iba a venir de la vuelta de la esquina, que por favor se pusiera a pensar muy bien si realmente quería esta relación o no. Y pues mi esposo ya estaba convencido, pero sí hubo mucha familia que le dijo que por favor no jugara y que tomara esto en serio, porque la decisión que iba a hacer a tomar yo pues era muy importante y no era cualquier cosa. Y bueno, así fue como reaccionaron mis suegros.
realmente no se opusieron, ellos estuvieron de acuerdo, pero pues aquí en Turquía, así tengas 50, 60 años y tengas a tus padres, siempre van a estar al pendiente de los hijos, y en este caso mi suegro era el que más estaba al pendiente de la relación, de ver si estábamos bien cada día, y siempre él me estaba escribiendo en Facebook, así que así fue la reacción. Ahora, les voy a platicar la reacción de mis papás, que claro, tengo más información porque pues yo lo viví con ellos, y lo que yo les cuento de mis suegros pues son cosas que mi esposo me ha platicado. Y bueno, la primera vez que yo le dije a mi mamá, que yo le comenté de mi esposo, todavía no teníamos una relación yo y mi esposo, y le comenté así como una plática X, a mi mamá le dije, conocí un turco en internet, en el juego en el que estoy, y punto. Entonces mi mamá lo que me dijo fue así como, me puso mucha atención. Me dijo así como que, pero no platiques ese muchacho ya, porque se suele escuchar que en ese país pues hay terrorismo, que son muy machistas, y además pues son musulmanes. La mayoría de los que viven aquí en Turquía profesan esa religión, la religión del Islam. Entonces, me lo dijo así como cosa de lo que mi mamá había escuchado, porque realmente no teníamos información, no habíamos visto documentales, ni habíamos investigado nada sobre Turquía. Después pasó el tiempo y ya la relación ya estaba más en serio, entonces le volví a decir a mi mamá que yo seguía platicando con esta persona, y mi mamá ya como que le cayó el 20 de que la relación iba más en serio, pero con mucho miedo. Mi mamá, pues obviamente asustada, sí me dijo que pensara bien las cosas y que tratara pues de alejarme de él. Pero cuando ya mi mamá vio que yo pues ya tenía sentimientos hacia él y él hacia mí, porque mi mamá se daba cuenta de las videollamadas constantes, mi mamá empezó a investigar, empezó a empaparse de lo que pudo sobre la cultura turca, encontró otras chicas que ya vivían en Turquía, empezó a ver su canal, empezó a investigar en documentales, y se encontró series turcas en la televisión, entonces empezó a ver y le empezó a llamar la atención la cultura. Para esto todavía no le habíamos dicho nada a mi papá, y mi mamá lo invitó a ver series turcas a mi papá, y a mi papá le llamó mucho la atención la cultura, pero pues sin tener idea mi papá de que yo estaba platicando con un turco. Entonces, para esto mi mamá se enteró de que había un restaurante turco en Tijuana, y pues obviamente supuso que el dueño tenía que ser turco. Entonces fuimos a comer, mis papás y yo, y mi mamá obviamente tenía la intención de platicar con ese turco para saber más de Turquía. Ya no solo mi mamá quería estar investigando por internet, sino que en la vida real mi mamá quería que le contaran cómo era realmente la vida acá en Turquía. Entonces ella habló con la esposa del turco, que también estaba casado con una mexicana, y le preguntó, y le dijo que si le podía platicar cómo era estar con un turco, y que si ella ya había viajado a Turquía, que le platicara pues cómo era Turquía. Y lo que la señora le contestó la dejó muy tranquila a mi mamá, porque la señora le dijo que ella ya había viajado muchas veces a Turquía, y que ella lo vio normal, vio un país muy tranquilo, que nada con lo que se sabe, pues, o lo que uno escucha, que nada que ver, que puedes andar libremente en el país, que es un país muy bonito, le platicó. Y le dijo que ella tenía una relación con su turco como cualquier otra, como si se hubiera casado con otra persona, o sea, de la misma nacionalidad. Lo que le dijo era que su esposo pues no era practicante de la religión, no era muy practicante, y que por eso su vida pues no era complicada, pero que sabía de casos donde los hombres son practicantes, y pues claro que van a tener una mente más cerrada. Entonces, pues mi esposo tampoco era practicante, y en eso coincidió un poco, ¿no? Coincidieron los dos turcos, que pues ambos no eran muy practicantes de su religión, y pues eso iba a ser más fácil la convivencia en pareja. Entonces mi mamá pues salió tranquila del lugar, habló también con el turco, con el dueño,
pero lo que la dejó tranquila fue lo que la mujer mexicana le dijo. Muy amable, por cierto, la señora con mi mamá. Y pues ya regresamos, pero aún mi papá no sabía nada. A él le encantó la comida, disfrutó bastante la comida turca. Y aparte que ya lo había visto en las series turcas, así que le ha encantado tomando el té turco, el café turco, la comida. Y bueno, después mi mamá fue a hacer unas compras a Estados Unidos y coincidencias de la vida miró a lo lejos una tienda que decía El Turco. Entonces también fue a investigar. O sea, mi mamá andaba al 100 con su investigación. Entonces fue a esa tienda y estaba la dueña de la tienda, así que, y hablaba español la dueña porque la tienda está pegadita a Tijuana, o sea, en la frontera, y donde ahí hay muchos latinos. Entonces mi mamá le preguntó que cómo era la vida en Turquía, porque ella tenía una hija que estaba en una relación con un turco y pues realmente no sabía nada acerca de Turquía. Y la señora también le contestó que pues en Turquía se vive una vida tranquila, que no es como en las noticias, le volvió a repetir. Entonces mi mamá ya empezó a cambiar su mentalidad acerca de este tema y ya cuando me dijo a mí que pues había investigado sobre Turquía y todo esto, yo ya la miré más tranquila y pues yo decidí presentarle a mi esposo para que ella me diera su impresión sobre mi esposo. Y cuando lo conoció le pareció una persona muy agradable, le dio confianza y bueno, así seguimos la relación y llegó el momento de decirle a mi papá. Le dijimos a mi papá que pues en este tiempo en el que él había empezado a ver las series turcas, pues yo estaba platicando con un turco y que estábamos viendo la manera de conocernos. Y la respuesta de mi papá fue: nada más piensa bien lo que vas a hacer. Eh, y claro, él no se opuso porque tanto él como mi mamá pensaban que de todos modos a lo mejor yo me iba a venir, yo iba a tomar mi decisión y que era mejor apoyarme a ponerse en mi contra y que yo me fuera enojada y, y era mejor pues apoyarme hasta el último momento. Y así fue. Ellos me acompañaron al aeropuerto, estuvieron conmigo hasta el último momento, pero mi papá pues ya estaba con otra mentalidad sobre Turquía. Para el momento que yo le platiqué a él, ya mi mamá ya lo había como no sé si se puede decir terapiado, pero bueno, mi mamá ya le había como contado un poco sobre la vida en Turquía, sobre lo que ella había investigado con estas personas, así que mi papá ya no lo tomó muy fuerte. Y bueno, llegó el momento en que le presenté a mi esposo, a mi papá, por videollamada, y también le pareció una persona muy agradable. La impresión que le dio era de que era buen chico, que se miraba bien, no le dio mala espina como decimos. Entonces, así fue. Realmente yo no le platiqué a mucha familia que yo me iba a venir a Turquía, ni que tenía una relación con un turco. Solo fueron mis papás y mis hermanos, pero pues mis hermanos realmente no se metieron en mi decisión ni nada. Simplemente sí me dijeron así como que estás loca, o sea, te vas a ir a Turquía. Pero bueno, chicos, eso es lo que a veces solemos pensar cuando no conocemos un país y cuando no estamos informados, porque como les digo, uno solamente sabe de cada país lo que escucha, pero cuando ya realmente te toca vivirlo o tienes alguna situación por la que tienes que investigar más acerca de cierto país, pues la realidad es otra. Nosotros lo vimos en carne propia y estuvimos investigando. Yo incluso estuve investigando porque yo no tenía idea sobre Turquía, yo no sabía nada sobre Turquía. Y bueno, la realidad era otra. Gracias a Dios mis papás no reaccionaron mal, ni mis suegros reaccionaron, ellos reaccionaron pues bien, se puede decir. Y pues así fue la historia, chicas, de cómo reaccionaron ambas familias. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Quiero hacer una segunda parte de cómo ha sido mi realidad aquí, de mis primeros días en Turquía, cómo me trató la familia realmente. Y eso ya va a ser para otro video.
Si les gustó, denle like y compartan para que este canal siga creciendo. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Saludos a Kenia Lugo, Ana Lugo, Carmelita González, Linda Alonso, Miriam Guerrero, Alma Gómez, Araceli Salgado, Estela Delgado, Lucia Mendoza, Cat Zalia Nova. Türkiye'den selamlar.